en los que, por ejemplo, el tema de la pasteurización y todo eso que tiene que ver con bacterias y todas estas cosas, se alimentara de etiqueta la inteligencia artificial para que detectara con muchísimo mayor precisión que los mismos análisis químicos que se realizan con los humanos para poder llegar a estos niveles, y pues en cierto punto esto, por medio de la inteligencia artificial, se automatiza este proceso y lleguemos a estándares muchísimo más altos en calidad. Esto que implica que tengamos muchísimas más salidas a otros mercados y pues que podamos, por el componente de innovación, darle un valor agregado y que haya mercados muchísimo más estrictos que empiecen a aceptar el producto, que hasta el momento pues como sería una leche premium, pero premium ya otro nivel, ¿sí? Entonces esto es bueno porque tú le podrías decir a la inteligencia artificial que filtre según las necesidades específicas de cada cliente. Entonces dentro del estudio de cliente, de la parte de mercadeo, pues se utilizaría una estrategia para determinar esta selección y decir, bueno, este cliente, dependiendo de sus análisis clínicos o lo que le impida consumir la leche, pues se pueda etiquetar a la inteligencia artificial para que genere procesos que puedan hacer que en cierto modo ellos lo puedan consumir y puedan absorber los nutrientes. Eso desde un punto de que la gente haya consumido la leche como tal y es posterior se la hayan prohibido de pronto por algún componente, por alguna cosa. Sí, hay gente que no la va a consumir porque prefiere consumir otro tipo de cosas que tengan las mismas cargas, pero pues hay cosas naturales que no se pueden obviar. Entonces, que por medio de sintetización no se puede llegar, que pues es algo que está creado por la naturaleza y en ti. Entonces, por ese lado Exacto. se puede organizar Sí. por medio de Deep Learning y Machine Learning para automatizar Pero, estos procesos. pero me queda una duda, Manuel. Qué pena interrumpirlo. Tranquilo, José. Listo, la inteligencia artificial se puede filtrar pues para ver como el estado de salud de la persona, pero esa información del estado de salud de la persona, ¿de dónde la vamos a conseguir? ¿De qué datos? Es que ¿Cómo los podemos datos se consiguen fácil porque es que normalmente cuando nosotros hacemos el estudio de mercadeo y miramos, bueno, quiénes consumen y quiénes no consumen. Entonces, dentro de todos esos patrones vamos a ver cuáles son las razones principales. Muchos son porque tienen problemas con la lactosa, otros que necesitan pues procesos, está la leche lactosada, la leche descremada. Bueno, ustedes conocen más que yo ese tipo de cosas, que no consumo leche, la normal, la normalita, la de la vaca, sí. La problemática que le vamos a dar al producto, o sea, de Colanta, es solucionar eso para que no hayan problemas de salud en las personas al consumir la leche. Optimizar los procesos sanitarios para prevenir el mínimo de riesgo posible, porque hay un mínimo, posiblemente hay gente que incluso la leche deslactosada, bueno, se me traba la lengua para decir eso, ¿me ayudan? Desfactorizada. Descauterizada. Exactamente, esto le puede hacer daño. Y entonces dice uno, pero ¿por qué? Si se supone que no tiene o lactosa, o no tiene esto, no tiene este componente, ¿por qué me hace daño? Pues precisamente porque la generalización que hace el estándar a la hora el estándar sanitario para hacer estos procesos, según cómo lo avala, acá en Colombia el ICA creo que es el instituto que lo avala, y bueno, en otras naciones, de sus instituciones sanitarias, ellos tendrán algún reglamento y un estándar mínimo, porque por ejemplo, hay un dato que es un poco perturbador que tiene que ver con los temas sanitarios, pero la comida en cierto punto tiene muchísimos componentes en escalas mínimas muy desagradables. Estamos hablando de, por ejemplo, cosas que nosotros desechamos naturalmente, ¿sí? Entonces, y eso, Sí. si tú buscas a profundidad, en estándares mundiales tienen una medida mínima, bueno, máxima para ese tipo de contenidos. Entonces, lo que podría hacer la inteligencia artificial, precisamente, bajo esto, es bajo el deep learning, es suplir ese posible error humano por medio de datos, ¿sí? Que nosotros podríamos etiquetar, millones de datos, de millones y millones de datos que podemos etiquetar, para que en cierto modo se pueda generar un estándar muchísimo más confiable que el que podríamos tener en un laboratorio común y corriente. Entonces, eso se maneja con las redes neuronales. Entonces, para eso es el deep learning. Entonces, pues es una de las opciones. Bueno, entonces eso sería como la solución a la problemática que andamos buscando acá en el primer punto. Exacto. Porque según lo que yo investigué,
La inteligencia artificial también se puede embarcar, lo que le comentaba a Carolina hace un momento, en los pastos, porque digamos por medio de drones se puede verificar qué le sirve a la vaca, qué no le sirve, se puede automatizar también las vacunas que necesita, o cuál está enferma, cuál no. Por aquí Exacto. ¿sí? Si es por drones, eso se llama fotogrametría y lo que utilizan es algo que se llama visión artificial. ¿Visión artificial? Visión artificial, sí. La visión artificial, disculpen, la versión artificial lo que hace es pues precisamente eso, un intercambio de datos por medio de código binario, que todo se alimenta por código binario y procesar a la detección específica. ¿Cómo hace la visión artificial? Por ejemplo, ¿cómo detectamos por medio de un dron que una vaca está enferma o requiere alguna? Pues midiendo su temperatura. Alimentan los datos al dron para que mediante otro tipo de sensores que también tendría que tener pues para medir la temperatura y todo eso, pues se vea cuál es la temperatura ambiente, calcule según la altitud en la que esté, si es natural o no natural la temperatura que tiene la vaca, en qué zona está localizada, si es generalizada o no. Bueno, todo eso lo hace la visión artificial. Y bueno, hay muchísimas ramas, muchísimas ramas. Esa sería la parte para la adquisición de la materia prima. Ya con lo de los productos, o sea, cuando ya salen los yogures y todo eso, pues podría ser que se pone una máquina o algo así para que sepan como Como identificar, sí, ¿sí? si es buena la leche para ya salir al consumir. mercado. Para el consumidor. Es que eso es lo que hace el Machine Learning. Lo que tú haces con el Machine Learning es que tienes una red neuronal entrenada para que, por medio de un proceso químico natural, es decir, que tú deposites el contenido en el recipiente que va a empezar a generar los datos. Porque pues para eso están las máquinas. O sea, la combinación de inteligencia artificial lo que hace la red neuronal es tener los datos etiquetados para filtrar los datos que genera la máquina especializada para el estudio químico del objeto, que esa máquina también estaría basada en inteligencia artificial. Lo que pasa es que todos estos procesos los llevan a un laboratorio. Lo que hacen ellos es estandarizar las máquinas y por muchos procesos normal de automatización es determinar que los procesos que están haciendo son inequívocos y generan los resultados que ellos buscan. Pero en cierto punto estos procesos pueden cambiar. ¿Por qué pueden cambiar? Aunque esa gente tiene absolutamente en esas fábricas todo full, es decir, los temas energéticos los miden, el tema de los voltajes y todo lo que, bueno, ahí soy un poquito ignorante, pero sé que la corriente eléctrica que alimenta estos equipos es siempre la misma, de que tienen las UPS indicadas para eso, todo ese asunto. Esas industrias son grandísimas y precisamente para eso se avalan. Pero el tema del deep learning específicamente para simplificar ese nivel de error que podrían llegar a tener, que existe, que nosotros como seres humanos no podríamos determinarlo, porque pues tenemos falencias y que pues nosotros no tenemos la capacidad de analizar millones de datos que la inteligencia artificial sí puede hacer. Entonces, en este orden de ideas, hay muchísimas soluciones, teniendo en cuenta la inteligencia artificial con todas sus capacidades, pero pues la intención es que nosotros determinemos una y que la podamos hacer factible, porque ahorita que lleguemos a prototipado es donde quién va a abrir la consola y va a empezar a construir el código y decir, este es el código de... No, eso es... No, ninguno de nosotros haría ponerse ahorita a hacer eso. Porque, Sí. pues, es crear algo viable, sí. Entonces la tendencia a la que le vamos a apuntar es a la salud del cliente, sí, ¿cierto? Del consumidor. Consumidor. Del consumidor. O sea, la tendencia es por qué es importante. Ya mejorar lo del transporte, porque muchas veces, por lo menos a mí me pasó que día que fui y compré una crema de leche, tenía una fecha larga, pero al destaparla estaba agria, estaba sí, cortada. Sí. Cortada. El almacenamiento, claro. Sí. ¿Qué es el target? Mirar como el método, la solución para que no llegue hacia el consumidor final. Se imagine, y que ves también fue uno de esos, de esa leche que tiene como chocolate. Fui y le metí el primer sorbo y no, qué cosa, casi me vomito. Pero porque le hicieron unas fechas y sí, no le cuando se van a gusta. abrir.
Sí, la fecha que está larga. La fecha dicen que está larga o la extienden, pero cuando ya la va a consumir, o sea, llega directamente ya para consumir, está cortada. ¿Qué se mira para eso? Es el target de consumidor. Identificar el target. Sí. Eso estaba en ¿cómo es que se llama? ¿En Canvas? Sí, Pero entiendo, yo había anotado la vez pasada, yo creo que anoté acá, eso fue la última vez que vamos a hacer la reunión. Canvas Proposition Evaluation. Es dentro de la segmentación de clientes, tenemos lo que tiene que ver con necesidades, dolores, beneficios, propuesta de valor y disminución de dolores. Esa es la cadena de secuencia sobre la parte de segmentación de clientes. Ya vamos en la segunda, en identificar el target de consumidores. Estamos hablando vamos a hablar de este punto. Identificar el problema de consumo dentro de la tendencia. Listo, ya sabemos cuál es el problema. Tercera. Ese es el problema. Vamos en el primer día y llevamos 11 minutos. Ya lo podemos cortar. Okay. Listo, perfecto. Pero decir, ¿Alguien grabó? Qué pena. La tendencia. Así. La transformación digital, ubicar pasos más. Ok. Listo, ya. Así están grabando.